Iniciamos este comentario, esta sección, lamentando la muerte de Fulgencio Espinal en la mañana de hoy. Fulgencio Espinal fue un personaje muy activo de la política dominicana durante muchos años, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, fue funcionario en la administración del doctor Salvador Jorge Blanco como presidente de la República entre el año 1982-1986, fue administrador de la Lotería Nacional y posteriormente, cuando se produjo la persecución contra funcionarios del gobierno de Salvador Jorge Blanco, contra el propio Jorge Blanco, contra Cuervo Gómez, Rafael Ángeles Suárez, José Michelén, el mismo Fulgencio Espinal, se fue al exterior huyendo de la persecución. Él estuvo en Costa Rica. Judicial de la República Dominicana, se quedó un tiempo exactamente en Costa Rica y posteriormente, luego de haber sido descargado, regresó al país. Se trató de reintegrar a las actividades, pero ya el país había cambiado, la política también había cambiado, no era igual, los liderazgos habían cambiado significativamente. Él fue un seguidor muy cercano de José Francisco Peña Gómez. Y bueno, Fulgencio Espinal no encontró los mismos bríos políticos que dejó y en la mañana de hoy, a las 7 de la mañana, en un accidente de tránsito en la autopista 30 de Mayo, acaba de fallecer. Sí, fue embestido por otro vehículo, estaba con su esposa. La señora de Fulgencio Espinal está en cuidados médicos en estos momentos. Fulgencio sí, él fue un dirigente destacado. Tú sabes que su profesión original era comunicación social. Aunque sí, no ejerció como periodista, él incursionó en la publicidad un tiempo, nativo de la zona de Dajabón, Loma de Cabrera. Su madre fue una dirigente muy emblemática también del viejo PRD. Él se había quedado en el PRD en estos momentos, que ya es un PRD alicaído, no tiene la influencia de antaño, pero no, que uno sepa, en estos momentos no ocupaba ningún cargo público ni nada. No. Vivía de manera bastante humilde, porque tampoco no fue que acumuló esa gran fortuna que se le atribuyó. De hecho, pasó muchísimo trabajo en el exterior. Mucho trabajo en el exterior. Porque en ese expediente, que decir que ahí se incluyeron gente que era y que no era. Ahí se cometieron, se cometió injusticia contra alguna gente. Sí. Pero también resultó que él fue de los que decidió irse del país. Huyó, que eso fue un error. Y no hacer frente a la persecución. Diferente a Rafael Flores Estrella, que todo el tiempo mantuvo... O a Tuey de Camps, por ejemplo. Pero a Tuey nunca lo llegaron como a someter con un expediente definitivo. Sí le lanzaron acusaciones. Ya. Pero los tres que se fueron Fulgencio Espinal, Rafael Ángeles Suárez y José Michelén. José Michelén continúa afuera todavía. Sí, pero bueno, hay que lamentar mucho y dar el pésame a los familiares y a los amigos también de Fulgencio Espinal. Gustavo, importantísimo que ayer en la Cámara de Diputados se produjo una situación de discusión muy fuerte y además muy emocional y con algunos casos con creencias religiosas fundamentalmente, aparte de razonamientos éticos y morales y razonamientos religiosos que condujeron a los diputados a rechazar el informe de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y la propuesta de Código Penal para que se aprobara con las modificaciones que le introdujo el Senado de la República, que había rechazado las propuestas, las modificaciones sugeridas por el presidente de la República a través de 2 artículos que se le incluyera al Código Penal, en donde se admitiera las 13 secciones en el caso de la prohibición de la interrupción del embarazo, con 3 excepciones nada más. Prohibido el aborto en República Dominicana, excepto en los casos en que la vida de la mujer está en peligro, en que el embarazo es el resultado de un incesto o de una violación, o en caso de que el embarazo sea un producto inviable, que no tenga posibilidad de resultar con vida y con dignidad. En peligro la misma vida de la mujer. Exactamente. Bueno, pues esas son las 3 condiciones. Los diputados las rechazaron. Eso quiere decir
que mientras senadores aprobaron el Código Penal sin el aborto, es decir, rechazaron la propuesta del presidente de la República, los diputados rechazaron la propuesta del Senado y entonces, de acuerdo con lo que dice el artículo 99 de la Constitución de la República, nos hemos quedado sin Código Penal. Es decir, bueno, queda sin el código proyecto viejo de Código Penal. Sí, queda el Código viejo sin nuevo código. Y parece que hay varias interpretaciones, pero una de ellas es que habría que esperar 2 legislaturas para que se someta nuevamente la propuesta de Código Penal de acuerdo con la recomendación del Poder Ejecutivo. Sí, hay interpretaciones. Bueno, por un lado, hay gente que está celebrando, yo pienso que hay un exceso de entusiasmo. Es bueno porque no se aprobó esa recomendación que hubiese sido una vergüenza de esa comisión de la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia, sí. Por eso es bueno y yo creo, como dice la colectiva Mujer y Salud y otros grupos, que es una oportunidad. Yo no estoy tan entusiasta como que vayamos a tener un nuevo código luego que incluya las eximentes que propuso el Poder Ejecutivo y que sería un paso de avance para el derecho de las mujeres dominicanas. Pero por lo menos no se aprobó esa aberración que propuso esa comisión de diputados. Incluso hubo diputados que se extralimitaron. Hubo uno que llevó un cartel haciendo propaganda y con expresiones incluso denigrantes, yo pienso, hacia las mujeres que tienen otro tipo de posición que no era que él sustenta, ¿no? Exactamente. Un diputado que hubo, que se presentó ayer, se le llamó la atención por El eso. diputado Botello del Partido Reformista Social Cristiano sí hubo, porque además los voceros de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Díaz, y el vocero de la bancada o la vocera de la bancada del Partido Revolucionario Moderno fueron muy claros en rechazar las propuestas de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Bien. Entonces, obviamente no es que se esté celebrando, sino que se está reconociendo que fue una decisión muy valiente de la Cámara de Diputados rechazar esas recomendaciones, porque en definitiva se estaba enviando a las mujeres Yo creo a la que muerte. Un hecho importante, si se puede hacer una lectura por ese lado, ¿no? A los sectores conservadores de la política y los grupos de presión, las iglesias, aparentemente, o no, en los hechos, evidentemente, no aparentemente, evidentemente les fue más fácil ejercer su presión y su chantaje sobre el Senado. El Senado, claro. Porque ahí está el dominio de un solo partido prácticamente, ¿no? Sí. Dominio casi absoluto del PLD. Tiene la mayoría absoluta y más que absoluta. Y bueno, parece que se convenció a la cúpula PLDista o se le chantajeó, no sé, o yo no sé si esa es la convicción de esos señores, de nuevo, porque antes habían votado de otra manera, y aprobaron en contra de las propuestas del presidente. En este caso, interesante que hay 2 partidos que tienen la gran mayoría en la Cámara de Diputados, el PLD, que es el mismo partido que domina el Senado, y el PRM. Y eso que son los 2 partidos más grandes en estos momentos de República Dominicana, no se dieron a esa presión. Y yo creo que para mí eso sí que es fundamental. Importantísimo, Gustavo. Solo hay en el mundo, creo que son 4 países que tienen la prohibición absoluta del embarazo. Sin tomar del aborto. Ningún tipo de circunstancia en cuenta. Exactamente, que no toman ningún tipo de circunstancia. Pero miren cuáles son esos países. Nicaragua y Honduras y El Salvador, son 3. Estaba Chile, pero Chile acaba de salir de esa situación y se aprobó la interrupción del embarazo en las 3 causales, o con estas 3 causales. Luego hay otros estados que tienen la prohibición absoluta del embarazo, pero uno de ellos es el Vaticano, que es una pequeña ciudad dentro de Roma. En Roma está permitido el aborto. Y luego el otro es el estado de Malta, que tampoco se puede considerar que sea... Es un protectorado. Exactamente, un estado, es un protectorado. Entonces, igual, bueno, entonces está la República Dominicana. Sería como el 5º o el 6º país que tendría esa condición. En todos los demás países, 190 países en el mundo, tienen reconocido la interrupción del embarazo cuando la mujer lo desee, por la circunstancia que sea, en la mayoría de los casos antes de las 12 semanas, o la interrupción del embarazo cuando hay
estas 3 causales, pero se permite. Bueno, entonces nada, se borró la pizarra, la pelea empieza de nuevo. Hay que seguir. Recomendamos a las mujeres y a los grupos progresistas de este país, a los partidos políticos, que pongan atención, porque normalmente los grupos conservadores se mueven debajo de la mesa. Bueno, de los partidos no se puede esperar mucho. Vamos a una pausa. Finalmente anoche se había informado en principio que se daría lectura al dispositivo de la sentencia a las 7 de la noche, pero no ocurrió sino ya pasadas las 9 de la noche. Ya fue definitivamente condenado Blas Peralta como el autor del asesinato del profesor Mateo Aquino Febrillet, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en esos momentos era candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de San Cristóbal. También fueron condenados otros cómplices y copartícipes en estos hechos, pero a condena menores. A Blas Peralta le impusieron 30 años. Además, la obligación de pagar una indemnización de 10 millones de pesos a la familia del profesor Mateo Aquino Febrillet. Me encuentro inclusive que la compensación económica no es más alta, baja. Son 32 millones de pesos. La condena civil es por el pago de 32 millones de pesos. Esos 32 millones de pesos se dividen en 10 millones de pesos a la esposa de Mateo Aquino Febrillet, y 7 millones de pesos a cada uno de los 3 hijos de Mateo Aquino Febrillet, que serían entonces 21 millones más 10 son 31, y 1 millón adicional para una de las víctimas, la persona que andaba con Mateo Aquino Febrillet, su secretaria, que creo que fue herida de bala. Exactamente. Entonces, esos son los 32 millones de pesos. Bueno, yo creo que este hecho cierra, ¿no?, un proceso muy tortuoso para esa familia. Quizás ellos apelen los condenados, pero pienso que no tendrán mucha posibilidad de que sea revisada esa condena. Y qué bueno que se haya concluido así, porque pienso que es un golpe a una historia de impunidad de Blas Peralta, que no solo es Blas Peralta. Aquí mucha gente que se siente con influencia, con cierto poder económico político, cree que tiene el derecho de hacer y deshacer en contra de los demás y de la sociedad sin que nada le pase. Pues bien, en este caso sí la justicia y el Ministerio Público hicieron su papel. Mira, Gustavo, yo creo que hay un importante paso en la justicia dominicana con esta sanción a Blas Peralta. Aquí hubo la tradición de que las muertes en campaña electoral no se sancionaban. Desde hace mucho tiempo, muchas personas han muerto en campañas electorales. Yo no sé si tú recuerdas las 4 o 5 personas que murieron en una campaña electoral en Piedra Blanca y en Maimón de Bonao por una lucha por los municipios. No, pero ahí no fue ni siquiera en campaña, era una simple elección de una directiva de un distrito municipal. Bueno, pues... Pero o sea, pleito político, nunca se pagaba. Pleitos políticos. Yo no sé si tú recuerdas la muerte de un general aquí en la Avenida Independencia. A martillazos. A martillazos, le volaron la cabeza. Un grupo de activistas del PLD. Un grupo de activistas porque le interrumpieron el paso para yo poner una propaganda y él le dijo que su mamá estaba enferma y que tenía que pasar. Ya. Y hubo una discusión. Bueno, pero en todo eso, señores, y además recordamos que en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, en convenciones, incluso vivo José Francisco Peña Gómez, hubo muchos incidentes y situaciones de violencia que definitivamente decían, bueno, esto es en campaña electoral, es un tema político. No, internamente los partidos, el Partido Reformista, incluso en un momento, por poco matan a Fernando Álvarez Bogal, lo secuestraron. Y entre los que aspiraban a vicepresidente, compadre, se mataban a tiro cada rato también. Entonces, hay varios casos, yo no sé si tú te recuerdas de Stalin Lebrón. Sí, mató a una persona en un escopetazo y luego le dieron la libertad durante el gobierno del PLD. Bueno, entonces, lo indultaron. Obviamente, todo esto es importante que se sepa, que los políticos sepan que los problemas políticos o de campañas electorales o de selección de candidatos no se resuelven a tiros. Aquí hemos tenido incluso en la propia Cámara de Diputados
cuando ha habido procesos de elección de Cámara Legislativa o de bufetes directivos con muchas diferencias, en donde ha habido tiros en la propia Palacio del Congreso Nacional. Cuando eligieron a Lila Albuquerque, que querían cuando ella pretendía reelegirse y el grupo de Hipólito quería que fuera así, bueno, se oponían a Alfredo Pacheco, un tiroteo grandísimo. Bueno, entonces, obviamente, todas esas cosas y lo más reciente, hay que recordarlas, Gustavo. Lo más reciente es que en el PLD, en diciembre de 2015, hubo 2 muertos en unas primarias. Uno en Barahona, sí, y el otro en Santiago. Y eso se ha quedado así. Dicen que están presos los acusados, pero no ha habido nada definitivo todavía. Entonces, es bueno recordar esto para que los partidos políticos y la gente que activa políticamente y que presiona por cargos y por puestos sepan que estas sinrazones y estos actos de violencia tienen consecuencias y pueden tener sanciones judiciales como estas. Por ejemplo, en este caso se ha sentado un ejemplo. Es lo que pidió la viuda de Mateo Aquino Febrilé, que dice: yo honestamente no me conformo. Ella llevó incluso la ropa ensangrentada que tenía puesta, la camisa azul que llevaba puesta. Y esa es una herida que no se sana tan fácil. El 11 de marzo del 2016, cuando lo mataron. Esa es una herida que esa familia va a tener ese dolor durante muchos años. Y ella dice... lo mínimo que se puede hacer es condenar al autor de esa muerte, pero no es que esa familia ya vaya a estar conforme de ninguna manera. No, de ninguna manera. La viuda dijo: este señor Blas Peralta no sabe las consecuencias que ha tenido este crimen para la familia. Ha sido verdaderamente una cosa lamentable. Luego... Gustavo, tenemos que destacar y felicitar el papel del Ministerio Público y particularmente de la fiscal Jenny Berenice Reynoso, quien asumió este caso con mucha profesionalidad y con mucha entrega, buscó las pruebas, las protegió, evitó que se produjesen situaciones que parecen ser comunes en los procesos judiciales, porque todo el esfuerzo hecho por Blas Peralta fue para escabullirse, fue para evitar ser procesado y finalmente ser condenado. Él quiso que otras personas asumieran su responsabilidad de disparar, él quiso cambiar el arma, él se bañó con vinagre para evitar la pólvora que tenía encima luego de los disparos, él quiso aparentemente comprar a testigos, callarlos con chantajes y otras cosas. Entonces todo esto le falló. Mira, un elemento importante, y eso fue por Jenny Berenice este caso Reynoso. También debe servir para eso. Tanto en las Fuerzas Armadas, las distintas ramas del Ministerio de Defensa, como en la policía, deben tratar de ponerle fin a ese vicio de gente que se vincula con esos organismos, le dan rango muchas veces, de que supuestamente honorífico, les entregan armas, o les asignan oficiales a su servicio, y esos oficiales no siempre hacen una labor incluso de custodio, que no debería ser que sirvan como custodios particulares de nadie, pero eso es lo menos malo. Muchas veces utilizan a esos oficiales para cometer delitos. Esa persona que andaba con Mateo Aquino es un oficial, era oficial de la policía. Así es. Entonces ese tipo de cosas... Y le ofreció todo el apoyo para que se le identificara, para evitar que se le identificara. Entonces este tipo de cosas ya se ha visto en otras ocasiones. En una ocasión un pelotero le cambiaron un cañón a un arma y todas esas cosas. Eso mismo lo querían hacer aquí. Entonces, pero hubo llamadas telefónicas que fueron captadas y todo esto sirvió para que Jenny Berenice Reynoso finalmente pudiera representar tan dignamente como lo ha hecho a la sociedad dominicana en este caso. Qué bueno que haya sido así, y hay que felicitar a la Fiscalía por esa labor y a esa familia hay que enviarle un mensaje de solidaridad y consuelo, y ojalá que puedan rehacer su vida ya con mayor normalidad ahora que este capítulo ha sido cerrado por lo menos. Bueno, hay que esperar que Blas Peralta, si va a hacer su apelación, porque entiende que la pena es muy grande, muy alta, que respete los procedimientos de ley de todos modos y que en una corte de apelación ya se convierta en firme la sentencia sobre Blas Peralta y las otras personas implicadas en este caso. Hacemos una pausa.
un reconocido joven abogado, Bartolomé Pujals, ha hecho un trabajo interesante y le remitió al presidente Danilo Medina una comunicación como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde observa que hay algunos casos en los cuales es importante, dice Bartolomé Pujals, que el Consejo Nacional de la Magistratura ponga atención. Y se refiere a la lista de 85 personas preseleccionadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para optar por las condiciones de jueces en la Suprema Corte de Justicia, 4, y otros 5 miembros titulares del Tribunal Superior Electoral y 5 suplentes en el Tribunal Superior Electoral. Hay una lista que ofrece de 27 personas, Bartolomé Pujals, en donde dice muy claramente cómo son estas personas violadoras de la ley de declarar, por ejemplo, los ingresos que reciben y pagar los impuestos que corresponden en estos casos, aparte de las limitaciones en los casos de jueces que tienen de realizar otro tipo de funciones y recibir fondos adicionales a los de su salario. En 3 grupos. Pone algunos que él dice que no completaron bien las exigencias para poder ser inscritos de manera particular, ellos mismos que se inscriban o quien lo propone, para optar por uno de esos cargos de juez, porque no completaron toda la información y eso indica una falta de transparencia. Por otro lado, lo objeta a los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral, porque dice que han tenido un ejercicio que es objetable, por cosas que han decidido. Que han debilitado el sistema de partidos políticos. Y otros que no declararon impuestos y dan algún tipo de pretexto baladí para decir, bueno, que si yo soy un profesional liberal, que si mi cliente ya pagan el impuesto, no han puesto las cosas claras. Y me asombra incluso algunos casos que él menciona, como el doctor Cándido Simón. Ese es el argumento de Cándido Simón. Porque Cándido es un hombre, primero que yo creo que es un buen abogado y sabe que esas cosas deben hacerse. Probablemente sea un descuido en su caso. No creo que sea un hombre que de manera deliberada quiera estar escondiendo sus ingresos ni nada. Pero es bueno este ejercicio que hace Bartolomé, que además de abogado, un buen abogado, es un activista social, una persona que está en muchas causas siempre que tienen que ver con el interés de la sociedad, y envía esta comunicación al presidente en la calidad que ostenta el presidente como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Qué bueno que ciudadanos se animen a hacer estas cosas. Ojalá que sean tomadas en cuenta. Además, él dice muy claramente los nombres, se refiere a casos en los cuales obviamente había que hacer una investigación y parece que él la hizo, porque yo no sé cómo él sabe, por ejemplo, que algunos jueces, además de su salario que reciben salario por alquiler de viviendas o apartamentos, por ejemplo, y no pagan los impuestos correspondientes por esos ingresos. Eso es lo que él señala, dice, están violando la ley. Claro, y entonces si usted viola alguna norma legal, usted no puede no es el mejor ejemplo para legislar, para hacer justicia, que diga. Ya. Entonces, bueno, ahí están los casos de personas que están actualmente en la judicatura, los que son miembros de los organismos, en este caso el Tribunal Superior Electoral, y aquellos que desean un ascenso por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, así como algunos miembros de la sociedad civil que estarían ahí también aspirando y que, de acuerdo con Bartolomé Pujals, no cumplen las condiciones y por eso pide que los excluyan. Mira, esto podría parecer para alguna gente una necedad, dice, pero bueno, estos muchachos, pero no, eso es importante. Aquí hubo un ciudadano, uno de los apellidos era Tiburcio, recuerdo, que él se dedicó a solicitar a diversas entidades públicas las nóminas y una serie y otras cosas, por ejemplo, si ellos retenían impuestos, si los pagaban luego Hacienda, todo eso. Y hubo muchos funcionarios que gritaron mucho, diciendo, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser que me pongan a perder tiempo con esto? No, la ley es la ley y cualquier ciudadano, por humilde que sea, tiene derecho a hacer eso. Y el funcionario está obligado a entregar esa información. De hecho, esa información debería estar publicada en un portal de transparencia a la luz de todos. Entonces, los derechos, don Juan decía una cosa, que son como las tuberías, que si tú no las usas se obstruyen. Sabes que don Juan era muy gráfico para dar sus explicaciones, ¿no? Decía eso, y es verdad, se obstruyen. Los derechos hay que usarlos, esas leyes están para eso.
Y mal pudiera un funcionario sentirse mal, y en este caso una persona pública que no sea funcionaria, sentirse mal porque si ya usted quiere ser un funcionario público, su vida debe ser un libro abierto, no debe ocultar nada y debe cumplir con todas las leyes y aún aquellas normas que usted piensa que no son tan exigentes, que usted puede diferir su cumplimiento para después. No, las cosas deben estar al día y claras. Bueno, Gustavo, yo creo que es importante decir que ayer se produjo la salida de prisión de todos los que le cambiaron las medidas de coerción por el caso de Brecht. Salió Conrad Pitaluga, que fue el primero y que tiene prisión domiciliaria a partir de ahora por un periodo de 9 meses. Y salió Andrés Bautista, Temístocles Montaz, Máximo de Olio, Rudy González, todos los demás que estaban guardando prisión en la cárcel modelo de Najayo. Temístocles Montaz fue recibido en las afueras de la cárcel con celebraciones, su madre incluso estuvo allí, su familia, seguidores de San Cristóbal, estuvieron allí y dijo Temístocles Montaz que habrá que pedirle perdón a él y a los demás por el tollo, esa es la palabra que utilizó, que hizo el Ministerio Público imputando. Va más allá, él pide que ese expediente sea cerrado y se retiren los cargos a todos los imputados, no solo a él. Yo no sé si él se refirió a todos. Sí, dice a todos, dice a todos. Dice a todos. Sí, a todos, dijo a todos, que eso no se sustenta. Y Andrés Bautista dijo que evidentemente todo eso es político. Ya nos vamos, pero hay que felicitar a Robinson Cano, un dominicano, una superestrella de las Grandes Ligas, que ayer fue elegido jugador más valioso en el juego de estrella que ganó la Liga Americana contra la Nacional, y lo decidió con un cuadrangular. Así que es un nuevo logro para los dominicanos y en el deporte de béisbol, en que nos hemos destacado muchísimo. Así es, qué bueno.